is a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The end all of you. Now I'm connected to you. The end all of you. Maybe we'll do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Muy buenas tardes, empezamos una nueva sesión en el plató de Mobility y ahora vamos a andar en las herramientas claves para la descarbonización del transporte. Estamos en un mundo en el que las emisiones y los gases contaminantes pues, están a la orden del día y nosotros avanzamos hacia una nueva movilidad, una movilidad mucho más sostenible y para ello pues, lo vamos a hacer analizando esos puntos que son críticos en esta movilidad y hacia los planes que tenemos por delante. Por lo tanto, vamos a hablar de esos planes de movilidad sostenible, lo vamos a hacer con May López, ella es directora de desarrollo de la Plataforma de Empresas para la Movilidad Sostenible, es coordinadora de los Premios Internacionales de Movilidad y del movimiento también entregasostenible.org, más de 20 años de experiencia y hoy estás aquí con nosotros pues para ayudarnos a entender hacia dónde van esas claves y cuáles son esas herramientas en las que estáis trabajando y las empresas que hoy también nos acompañan. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Quiero dar la bienvenida a Lorenzo Casullo, director de Transporte Sostenible de Ricardo, a Isabel García Frontera, directora general de Freenaw, a Íñigo García, director de Desarrollo Sostenible de Decathlon y a Eva Romagosa, cofundadora y CSO de BASAP. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Estamos ya expectantes por saber cuáles son esas herramientas que nos vais a ir desgranando para ver cómo esa movilidad puede ser aún más sostenible con empresas punteras como tenemos hoy aquí. Así que May, adelante y estén atentos. Pues muchísimas gracias a Vini también por la invitación, hablo creo en nombre de todos los que formamos esta mesa, muchísimas gracias a los que nos acompañan hoy aquí y a los que nos siguen online. Y efectivamente venimos a hablar de un tema clave que son los planes de movilidad, no solo corporativos, sino los planes de movilidad en general, porque todos somos conscientes de que la movilidad ya no es solo una necesidad, sino un derecho, marca dónde vivimos, marca dónde estudiamos, puede llegar a marcar nuestro ocio, puede llegar a marcar nuestras necesidades, por cubrir esas necesidades de salud, pero también dónde trabajamos. Y es que, como bien decía y apuntaba Elizabeth, el CO2 no deja de crecer, las emisiones de CO2 no dejan de crecer. El transporte es ese sector que no ha dejado de crecer en ningún momento desde que se miden esas emisiones de CO2. Del último informe que hemos publicado con OBS Business School, uno de los datos interesantes es que el transporte en España, ya solo el transporte terrestre, quitando el aéreo y el marítimo, ya supone un 27,8% del total de las emisiones de CO2. Si ponemos ese foco en los turismos, representan el 64% de ese total de emisiones de transporte y han crecido un 73% desde 1990. Y centramos en los turismos porque cuando hablamos de movilidad al trabajo, la mayoría de las veces, lamentablemente, todavía estamos hablando de una movilidad en coche, 40 millones de desplazamientos para ir a trabajar antes de la pandemia, 60% en turismo, 60% con un único ocupante. Luego el problema de no solo CO2, sino también calidad del aire está ligado a ese, sobre todo turismo, pero en general a esa movilidad al trabajo también. Y hoy tenemos aquí a cuatro organizaciones que además están dentro de Empresas por la Movilidad Sostenible, ya que, como muchos sabréis, la ley de movilidad que está pendiente de ser aprobada establece la obligatoriedad de poner planes de movilidad al trabajo en aquellos centros de trabajo de más de 500 empleados o de 250 en un turno, y también esas áreas de gran actividad. Y desde Empresas por la Movilidad Sostenible estamos no solo divulgando, como puede ser hoy, la importancia de esos planes de movilidad al trabajo y de esos planes de movilidad en general. Hemos creado, como bien comentaba, los Premios Internacionales de Movilidad con una categoría en especial sobre movilidad al trabajo. Hemos creado los planes de movilidad al trabajo avalados por Empresas por la Movilidad Sostenible, de las que todos ellos forman parte. Y hemos también creado un think tank, que se celebró además en septiembre en colaboración con Freenaw,
para poner sobre la mesa cuáles son esas barreras que existen hoy en día y qué propuestas de solución tenemos para que los planes de movilidad al trabajo y los planes de movilidad en general empiecen a ser realmente esa herramienta que necesitamos para no solo la descarbonización, sino aumentar la seguridad, la accesibilidad y facilitar que cualquier persona, independientemente de su condición física, psíquica, social, pueda ir a trabajar allí donde tenga un trabajo al que ir, ¿no? Que muchas veces ahí hay un colectivo que se está quedando fuera. Y dicho esto, ¿quiénes son esas 4 empresas de las que nos sentimos muy orgullosos y que por eso hemos invitado a estar hoy aquí, ¿no? Pues como bien nos comentaba, teníamos a Íñigo García, que es el director del área de sostenibilidad de Decathlon España y que ha sido Premio Internacional de Movilidad. ¿Por qué? Bueno, pues ahora mismo nos va a contar todo lo que están haciendo porque creemos que es muy inspirador que la gente conozca qué están haciendo y lo repliquen. Tenemos a Eva Romagosa, que es la cofundadora y CEO de Busap, que es una herramienta que su nombre es fácil de entender a qué se dedican, pero que nos lo van a explicar más en detalle y que están viendo de primera mano qué es lo que las empresas ya están haciendo para mejorar esa movilidad al trabajo. Isabel García Frontera, directora general de Fininao en España, que nos va a contar algo muy interesante sobre ya cómo paquetizar esas soluciones de movilidad corporativa. Y aquí me detengo un poquito más. Tenemos a Lorenzo Casullo, que es el director de transporte sostenible de Ricardo, que yo siempre digo, Ricardo, que él se llama Lorenzo y está en Ricardo y ninguno son español, ni él ni la empresa. Ricardo, que es esa empresa que ha colaborado en el diseño de la primera zona de bajas emisiones, la de Londres, que está y ha diseñado la primera zona no de bajas emisiones, sino 0 emisiones en Oxford, que tienen el área más grande dedicado solo a calidad del aire, con más de 100 personas dedicadas solo a calidad del aire, y que están diseñando planes de movilidad pues, en la mayoría de las ciudades del mundo y que todos tenemos en mente. Es una de las organizaciones probablemente que mejor nos pueda hablar de estos planes de movilidad global. Dicho esto, yo a partir de ahora ya me callo y os voy a hacer una pregunta que es la misma para todos, independientemente de que os haya presentado quiénes sois. ¿Por qué estáis hablando hoy aquí de esa movilidad corporativa, ¿no? Empezamos por ti, Íñigo. Pues muchas gracias, Mai. Pues realmente Decathlon es una empresa que tiene integrado, y para mí esta es una de las claves del éxito, en el proyecto global de empresa una estrategia de movilidad sostenible. Es decir, nuestra estrategia de sostenibilidad tiene un pilar que es el de la descarbonización, otro de la economía circular, otro el de la protección de la biodiversidad y por último hay uno específico de la movilidad sostenible. Porque hemos decidido que la movilidad es algo más que descarbonizar, que no es poco, sino que también es salud física, salud mental, es bienestar. Y por eso hemos decidido sacarlo. Y hemos mostrado todo lo que podemos hacer como colaboradores, empleados de Decathlon, incluso clientes, en un site interno, en una web, en la que están alojadas todas las herramientas que puede necesitar una persona para cambiar sus hábitos de movilidad. Ahí, en esta web, tenemos incluido nuestro plan director de movilidad, que nosotros llamamos Programa 2026 de Movilidad. El deporte es mi motor, ese es el nombre, el deporte es mi motor, porque en Decathlon hemos decidido poner el foco con respecto a la movilidad en todas aquellas formas de movilidad en las que tu energía corporal es la fuerza de propulsión cuando te desplazas. Y este plan nos ha permitido, desde el histórico que teníamos en 2018, hasta 2018, con un 20-24% de personas que se desplazan en medios sostenibles, alcanzar el 40% actual. Y es un plan sencillo, que incluye medidas como, por ejemplo, una aplicación en torno a la que pivotan todas las medidas de movilidad. Cualquier persona en su móvil corporativo, en su teléfono corporativo, puede, por ejemplo, apalabrar un desplazamiento en coche compartido con las personas que van a hacer la misma ruta, que vayan a una tienda de Decathlon a trabajar. O puede hacer una reserva de la bicicleta que tenemos de manera gratuita puesta en la flota de bicicletas en todas nuestras tiendas. O puede incluso desbloquear la puerta de un parking seguro de bicicletas donde puede guardar la suya con la identidad federativa de Decathlon. Y es que el propósito de Decathlon a nivel global como empresa es mover o ayudar a que las personas se muevan a través de las maravillas del deporte, de las maravillas de la actividad física. Y para nosotros esto es precisamente la movilidad sostenible, activa y saludable.
Bueno, el concepto de movilidad saludable es un concepto que tenemos que empezar también a meter en nuestra cabeza, ¿no? Cuando la salud además es tan importante, pero que es verdad, es un gran activo y tenéis ese gran potencial. Yo os invito, insisto, Premio Internacional de Movilidad, en la página web podéis ver por qué, podéis ver el detalle de todos los resultados que han conseguido, mucho incluso más detalle, porque les tengo un poco acotados el tiempo de intervención, pero mucho más detalle de todas esas iniciativas que están llevando a cabo, que no son pocas, para que sois inspiradores, para que otros muchos repliquen, ¿no? O sea que enhorabuena. Muchas gracias. Eva, ¿qué es lo que está ocurriendo en las empresas? ¿Cuál es vuestra visión en ese sentido y qué aportáis? Nosotros lo que estamos viendo es que hay un gran interés por parte de las empresas en implementar soluciones de movilidad sostenible a sus empleados. Por muchos motivos, porque la huella de carbono de los empleados, que está en el alcance 3, puede llegar a ser una de las partes más importantes de esa partida de emisiones de una empresa, y eso preocupa mucho, porque preocupa la atracción y retención de talento y la calidad de vida del empleado, y por lo tanto su productividad. Para muchas empresas el absentismo, la puntualidad es crítica cuando trabajas en márgenes bajos, etcétera, etcétera. Entonces, en general vemos muchísimo interés, ¿no? Entonces, los planes de movilidad han ayudado mucho. Entonces, nosotros lo que nos encontramos son empresas que han hecho el plan de movilidad, que han visto unos resultados donde el bus de empresa podría ser una solución demandada entre los empleados, pero que tienen que aterrizar. Y no es tan fácil aterrizarlo porque las empresas no tienen un departamento de consultoría de movilidad integrada, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, ¿cuál es? Es hacer un análisis de esas necesidades y hacerles una propuesta en función de básicamente sus necesidades, porque cada empresa es diferente. Hay empresas que tienen centros de trabajo con horarios de oficinas, otros almacenes, oficinas con trabajo híbrido. Entonces, diseñar una solución adaptada a las necesidades de la empresa, a los empleados, que sea eficiente y sostenible es complicado. Voy a dejarte un poco más de tiempo. ¿Qué es BUSAP? Por si alguien nos conoce. BUSAP nace con la misión de ayudar a que las empresas puedan ofrecer soluciones de transporte a empleados más eficientes, más flexibles y más sostenibles, ¿no? Entonces, eso pasa por la digitalización, aplicar tecnología a un servicio que anteriormente era muy tradicional. Cuando tienes tecnología y puedes medir, puedes optimizar. A partir de aquí podemos desarrollar servicios innovadores como que empresas que están en el mismo polígono industrial puedan compartir rutas de empleados porque lo tienen todo medido. Empresas que dicen, tengo trabajo híbrido y puedes reservar en los buses y por lo tanto optimizar la capacidad del vehículo a la demanda real de aquel día y no dejar a nadie en la calle, que es importantísimo. Entonces, con digitalización e inteligencia artificial puedes optimizar muchísimo ese trabajo y ofrecer servicios innovadores, pero hacemos otra cosa que creemos que además es el gran valor añadido de BUSAP. Nosotros no tenemos vehículos, nosotros gestionamos las operativas y tenemos una red de operadores en todo el mundo. Entonces, eso que nos permite gestionar las soluciones de movilidad de una empresa en todos sus centros de trabajo. En Cataluña, en Madrid, en España, en Portugal, y eso en Brasil, Estados Unidos, y eso es un claro valor añadido para la empresa, porque tienes un solo proveedor que te controla todo ese, un servicio que es tan crítico. El transporte de empleados es, después de la logística o antes de la logística, es uno de los servicios más críticos, ¿no? Necesitas un partner de confianza. Por eso era interesante que la gente supiese que aunáis eso, ¿no? La tecnología con el transporte compartido en muchas de las ocasiones, que es el ABC de la sostenibilidad, y esa oferta a la demanda también, ¿no? Bajo demanda, esa gestión bajo demanda. Isabel, es más fácil porque yo creo que FreeNow es más conocido, pero sí es verdad que a lo mejor no todo el mundo conoce ese presupuesto de movilidad, así que todo tuyo. Vale, pues un poco primera introducción. FreeNow somos una empresa tecnológica y efectivamente, más allá de a través de nuestra aplicación que te permite elegir en cada momento cómo quieres moverte en las ciudades, bien a través del taxi, con lo que comenzamos, o utilizando car sharing, motosharing, bicicletas compartidas. Pues aparte de esta solución orientada al usuario final, al pasajero, también tenemos una división específica de movilidad corporativa. Y lo que buscamos aquí es una movilidad corporativa que sea cada vez más eficiente y más sostenible, tanto para la empresa como para los empleados, que siempre hay que buscar esta doble versión, ¿no?
Y aquí una reflexión, porque hay cifras que hay veces que se nos olvida el volumen, ¿no? Las 35 empresas del IBEX mueven diariamente 1,5 millones de personas en España en desplazamientos de ida y vuelta al trabajo. El impacto que esto tiene a nivel medioambiental, a nivel calidad de vida de los propios empleados y de las ciudades en las que vivimos, pues es impresionante, ¿no? Entonces, nosotros como FreeNow consideramos una oportunidad, pero también un deber, una obligación, ¿no? El acompañar a las empresas en implementar una movilidad corporativa que sea cada vez más ágil, más eficiente y más sostenible. El objetivo al final es reducir la flota tanto de vehículo corporativo y dar otras alternativas, como el vehículo privado, que junto con el transporte público es la forma habitual de desplazarse, ¿no? Pero para esto se necesitan herramientas. Y nosotros trabajamos en 2 ejes fundamentalmente. La cuenta de empresa, que lo que te permite es que cuando vayas a desplazarte de un punto a otro, con la comodidad de que el cargo se hace a la empresa, que el empleado pueda elegir cómo se mueve. Antes era pues un taxi, ¿no? Ahora puedes elegir un taxi, un car sharing, una bici, en función de lo que necesites, porque no siempre tienes la misma necesidad. Y por otra parte, el presupuesto de movilidad, que es vamos a dar a los empleados una cantidad fija al mes para que ellos, de nuevo, la forma que necesiten en cada momento, puedan gastar ese presupuesto de movilidad de la forma más conveniente. Y al final, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Flexibilidad, ¿no? Que no tengas que ir a diferentes sitios o trabajar con 20 apps en las que en cada momento eliges en cada ciudad en la que estás o cada medio de transporte, sino lo que te ofrece pues es una plataforma de Mobility as a Service que tienes todas las opciones en una única app, más sostenible y más eficiente. Digitalización y eficiencia, ¿no? Ahí está. Pero me vas a permitir que meta una cuña, porque efectivamente estábamos hablando de la ley de movilidad. La ley de movilidad no solo va a obligar a que se establezcan estos planes de movilidad, sino también a compartir esos planes de movilidad, a publicarlos, ¿no? Y ese dato que has dado del IBEX, antes lo comentábamos Lorenzo y yo, no todo el mundo conoce el alcance 3, ¿no? Que ha comentado también Eva. El alcance 3 es cuando mides la huella de carbono, esa cadena también de proveedores, de reparto, que los planes de movilidad también tienen que incluir esa movilidad de proveedores, pero el alcance 3 es la movilidad de los empleados. Y es muy curioso ver muchas empresas, y está bien, que cada vez más empresas hablen de sostenibilidad, hablen de huella de carbono, hablen de compromiso, y a poco que rascas, ves que ni siquiera tienen un plan de movilidad al trabajo, cuando realmente es uno de sus mayores impactos en alcance 3. Luego, ahí lo dejo, porque creo que tenemos un reto por delante, pero como todo reto es una gran oportunidad, porque va a ser relativamente fácil ver qué empresa dice y qué empresa hace. Cuando veamos quién publica ese plan de movilidad y luego, por otro lado, está hablando de sostenibilidad ampliamente, ¿no? Entonces, a todos los que nos ¿cómo es? Aviso a navegantes, esto no va a ser algo que se pueda hacer rápido, así que es bueno ya ir planificando y planteándoselo, ¿no? Lorenzo, Ricardo, insisto, somos unos privilegiados de tener hoy aquí a Lorenzo, porque Ricardo tiene esa visión no solo de planes de movilidad de empresas, sino de planes de movilidad que los ayuntamientos, los municipios también están obligados ya en España a tener planes de movilidad, y es otro de esos grandes retos que tenemos por delante, ya que no todos la tienen. ¿Cuál es vuestra visión? Gracias, Mai. Nuestra visión, quizás empezando por el nivel europeo, porque trabajamos también con las instituciones europeas en la definición de medidas de metas climáticas, de políticas públicas. Y gestionamos una plataforma que se llama ELTIS, que es una plataforma que os invito a descargar. Tiene la mayor cantidad de datos y de guías para ciudades y para empresas. Por ejemplo, una guía para el desarrollo de planes de movilidad sostenible, unas herramientas para la medición de huella de carbono y, bueno, os dejo aquí eltis.com. Y a través de esta experiencia internacional que tenemos a nivel europeo, es verdad que podemos destacar ejemplos de éxitos, casos de éxitos que me gustaría mencionar en los próximos minutos, porque aquí tenemos representados potenciales soluciones, ¿no? Multimodalidad, digitalización, transporte compartido, transporte activo, y todos forman parte de la mezcla que se necesita para un plan de movilidad sostenible.
Bueno, volviendo a los casos de éxito, importante recolectar datos y evidencia. Sí. No todos lo hacemos y a veces empezamos con las soluciones antes de describir el problema. Midiendo y vamos a dar un ejemplo. Estamos en tiempo de pospandemia, de vuelta al trabajo, presencial en muchos casos. Pero aún así, en el total de desplazamientos en España, por ejemplo, solo el 30% de esos desplazamientos urbanos son generados por trabajo o negocios. Entonces, cuando pensamos a un plan de movilidad, hay que incluir los planes corporativos y coordinar estos planes con logística, colegios, viajes para motivos de socialidad, y es un trabajo muy complejo. Pero a través de la base de datos se puede llegar a una información colectiva que te ayude a planear bien. Por ejemplo, lo hemos hecho en Malta, que es una isla con mucha congestión y mucha contaminación del aire. Y a través de la encuesta que se ha hecho de movilidad en Malta, se ha decidido que el eje principal del Plan Transporte 2030 de la isla va a ser reducir la congestión entre las 8 y las 9 de la mañana, porque es ahí donde se quedan la mayoría de los problemas y se genera la mayoría de la contaminación. Eje número 1, para un país entero, compartido con la Unión Europea en el plan de recuperación, o sea, un objetivo oficial. Y segundo, destacar quizás la importancia de involucrar la ciudadanía, los trabajadores, los proveedores, los decisores públicos en un sistema de participación. Son temas complejos, pueden generar mucha resistencia. En la ciudad de Oxford, como mencionabas, donde hemos ayudado a desarrollar la primera zona cero emisiones de Reino Unido y de Europa, se tendrán que hacer muchas zonas de bajas emisiones en España en los próximos meses, y esta experiencia destaca la importancia de la participación, porque una vez implementada esta zona de cero emisiones, hemos visto un cambio importante. Se ha implementado en febrero de 2022 y después de un año, solo el 38% de los ciudadanos de Oxford utilizaba su coche para desplazarse en la ciudad, frente a un 65% de Reino Unido, muy parecido al 60% de España. Gracias a los talleres, a la participación. Hemos hablado de datos, de participación, y quizás podemos terminar con un tema que dejamos abierto también para la próxima ronda de intervenciones, porque es el tema de la gestión de flotas y de la movilidad eléctrica. Ahí se pueden hacer planes de empresas, se puede valorar la importancia de inversiones en tecnologías, de incentivos, pero si no hay un acompañamiento por una política pública, no se va a lograr el objetivo de descarbonizar las flotas y de llegar a un parque eléctrico en muchos países europeos. Y ahí hay muchos ejemplos que podemos aportar de políticas públicas que ayudan a las empresas, hecha con las empresas, muy importante. Pero un ejemplo que quería destacar es el ejemplo de Francia, donde se ha llegado a un acuerdo entre empresas y gobierno. A partir del 2026 en Francia, todas las leyes de compra de bienes públicos no solo van a valorar el menor precio, sino también la performance ambiental de la empresa que licita para los contratos públicos. Se han dado un plazo de 5 años para implementarlo, para que las empresas estén ya listas para licitar, pero se ha fijado un objetivo muy ambicioso de dar tanta importancia al precio cuanto al impacto ambiental. Es algo que se podría lograr en otros países europeos también. De hecho, la Directiva Europea de Vehículos Limpios ya traslada esa obligatoriedad también a nivel nacional, pero efectivamente una de las conclusiones que sacamos tanto del think tank de la descarbonización de flotas como del informe OBS es que mucha de esa legislación que se está llevando a cabo a nivel de la administración, que aplica a la propia administración, está sin cumplir, ¿no? Zonas de bajas emisiones, Directiva de Vehículos Limpios, el tema de infraestructura de recarga en espacios públicos. Bueno, es interesante. Pero me quedo con lo que no se mide no puede ser mejorado, ¿no? Que eso es el ABC, y que igual que nunca hay una única solución para nada en esta vida, y ahí está la riqueza, en la variedad. En esto igual, que muchas veces cuando ponemos un plan de movilidad pensamos en una solución para todos y no, hay pequeñas soluciones, incluso por rangos horarios, ¿no? Franjas horarias, como nos comentabas en el caso de Malta, que ya pueden hacer que consigamos los resultados sin necesidad de ir a esos cambios bruscos y facilitando así también la gestión del cambio, ¿no? Que es ese gran reto que tenemos con las personas de cara a que entiendan el por qué y el para qué. Pero no creo que nadie que viva
en una zona de bajas emisiones como Madrid o Barcelona, viendo cómo se mejoran los impactos en la calidad del aire, que mata, el 90% de nosotros estamos respirando aire que no es saludable. Creo que en el momento en el que alguien le explica el porqué de las cosas y el para qué, empiezan a ser parte del cambio, ¿no? Entonces, luego creo que a estas alturas ya estamos todos convencidos de que la movilidad corporativa, vamos a llamar, es clave, la directa y la indirecta que generamos, que los planes de movilidad van a ser esa herramienta clave que va a ayudar a la verdadera descarbonización, ya que los planes de movilidad no solo atañen a los empleados, también a proveedores, clientes, etc. ¿Por qué no hay más? ¿Qué retos creéis que existen? ¿Con qué retos en tu caso os habéis encontrado? ¿Qué consejos podemos dar para que cada vez sea una realidad y el año que viene, cuando Viniu nos diga queremos que volváis porque ha sido fantástica la mesa, digamos, bueno, ha sido todo un éxito porque tenemos implantados tropecientos planes de movilidad? Íñigo, comenzamos por ti. Bueno, pues en cuanto a los retos que nos hemos encontrado, nosotros los fijamos atendiendo a los resultados de la encuesta de movilidad que lanzamos todos los años a toda nuestra plantilla en España. Son más de 11.000 personas trabajando en España y la tasa de respuesta es brutal. Más de la mitad de las personas nos dicen y nos responden, incluyendo muchísimas preguntas y preguntas complejas, cómo se mueven cada día. Entonces, como conclusión principal, lo que sacamos es que los problemas en cuanto a la toma de decisión de hábitos de movilidad son multifactoriales. Son temas relacionados con la conciliación, con la seguridad, con la distancia, con la climatología, orografía, multifactorial. Y los datos, por ejemplo, a modo de curiosidad, nos dicen que en Decathlon, cuando hablamos de las tiendas de centro de ciudades, como aquellas áreas en las que son afectadas por una zona de bajas emisiones, es que el 75% de las personas se desplazan de manera sostenible, en medios de transporte sostenibles. Y en una tienda de extrarradio o de larga distancia es entre el 15 y el 25%. Hay una diferencia grande. Y si hablamos de las personas que se desplazan largas distancias, aquellas que deciden hacerlo de forma sostenible lo hacen mayoritariamente en multimodalidad, combinando diferentes medios de transporte. Y nos va dando pistas para cómo enfocar para cada tipología de colaborador, de situación o de tienda el plan de movilidad. Por esto, nosotros lo que hemos decidido hacer ha sido enfocar las soluciones de manera quirúrgica. Aquel problema, aquella solución. Y hemos... Perdona, me he olvidado algo que quería decir aquí importante, pero seguro que me viene. Bueno, continúo porque se me ha ido... Volverá, y te dejo tiempo luego. Seguro que volverá. Se me ha ido el hilo y quería no perder la oportunidad de contarlo. Entonces, lo que hablaba era la multifactorialidad de los problemas de las relaciones con la movilidad. Y si queréis, dejo paso a otro hasta que se me acuerde, porque si no voy a paralizar la mesa. No te preocupes. Porque se me ha ido el hilo. Lo que tú quieras. Y si no, no te preocupes, que seguro que nos da tiempo y retomamos. Me puedes interrumpir cuando quieras. Sí, te interrumpo en un segundo, pero empieza porque si no... Pues nada, no te preocupes, Eva. Cuéntanos. Vamos a ver. Básicamente, el principal problema que vemos en España es un problema fiscal. Y eso para nosotros es muy evidente porque podemos compararlo con otros países, ¿no? Estamos en España, estamos en Portugal, en Brasil, en México, en Estados Unidos, pero por punto de referencia igual Portugal es el ejemplo más interesante, ¿no? Entonces tú ves un país que es mucho más pequeño que España, donde triplicamos facturación. Y dices, ¿qué está pasando? Y entonces cuando hablas con los directivos te dicen, no, es que en Portugal, si yo le pago un servicio de transporte sostenible a mis empleados, eso no es considerado retribución en especie. Por lo tanto, hay menos impuestos tanto para la empresa como para el trabajador y ahí te evitas los problemas de los derechos adquiridos. Y en España no. Y entonces eso es el gran factor diferencial de que el mismo directivo de Dirección Iberia te da el ok para Portugal y no te lo está dando para España. Es de cajón y es evidente. Y luego
Hay otra segunda problemática, porque esta reflejaría cuando la empresa quiere pagar una flota de bicicletas eléctricas o el bus de empresa o una flota de car sharing eléctrico, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la empresa dice, no, una pequeña empresa no puede pagar, pero le gustaría ofrecer un paquete de retribución flexible al empleado, igual que se hace con el ticket restaurant o el ticket transporte actual? El ticket transporte actual solo admite como retribución flexible el transporte público, que es ideal justo para, que lo decía Íñigo, cuando tu centro de trabajo está en la ciudad y la infraestructura de transporte público en ciudad es buenísima, perfecto, pero ¿y si no vives en ciudad? La ley te está discriminando porque no te puedes beneficiar de ese beneficio fiscal. Entonces, esas dos medidas están haciendo la pinza. Y para mí son la clave de que la movilidad sostenible al trabajo sea un éxito en España. Y ahí estamos, nuestra caballo de batalla. Y colaborando que estamos, ¿no? Aquí Hombre, algunos claro de los que que sí. estamos presentes. Pero interesantísimo el mensaje que acabas de decir, Eva, porque efectivamente ese cambio en la fiscalidad de lo que son soluciones de movilidad sostenible es un problema para todos, lo hemos dicho al principio, pues ya tenemos una solución que se puede llevar a cabo de forma relativamente ágil. Y porque muchas veces estamos hablando de esa España vaciada y con este tipo de medidas todavía la estamos vaciando más. Entonces, demos las mismas oportunidades, antes lo decíamos, la movilidad marca dónde vivimos y dónde trabajamos. Si damos este tipo de cambios de fiscalidad, favorecemos el que podamos elegir libremente dónde vivir y podamos optar a modos de trabajo o trabajos a los que de otra forma quizás no optaríamos, ¿no? Totalmente. Íñigo, ¿tienes Sí, la sí. confianza suficiente? Vamos, en cuanto ha pasado, he recogido el hilo, porque ¿Ves? era continuar dándote respuesta a tu pregunta, que no había empezado a darte la Bueno. respuesta. Y es que justo es eso, analizando los datos que comentaba que hemos tomado, es donde hemos detectado los 3 principales retos o frenos que hoy, con los que nos encontramos hoy. Entonces, nuestros empleados lo que nos dicen es que, en primer lugar, hay un grupo que está en las tiendas de centro de ciudad que declaran que no tienen ningún problema ni ningún freno para moverse de forma sostenible, simplemente no quieren hacerlo. En el mismo nivel de importancia hablan de las infraestructuras que hacen muy difícil desplazarse y en el mismo nivel nos declaran que la falta de incentivos o ayudas para el acceso de ciertos materiales que les pueden ayudar a moverse es el tercer bloqueo. Y es por eso que en nuestro plan director de movilidad hemos establecido, pues para aquellos que dicen que no vienen porque no quieren, unos programas de concienciación, de comunicación, retos que les puedan involucrar. Para aquellos que hablan de los incentivos, en Decathlon estamos convencidos que son necesarias ayudas directas a aquellas empresas que quieran desarrollar un plan de transporte al trabajo, que son necesarias ayudas directas para el transporte público, que son necesarias incentivos directos a los empleados en modo de indemnizaciones kilométricas, como puede haber en otros países, Francia, Bélgica, y este tipo de medidas que vienen de los legisladores y del sector público. Y por último, pues carriles bici, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, que está claro. Pues en resumen, lo que decía antes, hay que ser quirúrgico, ir allí donde está el problema y poder poner diferentes medidas locales adaptadas al problema local. Pero interesantísimo que hayáis hecho esa medición diferenciando efectivamente para poder atajar cada problema, porque independientemente de que tampoco vais ahí a uno, pero sí es verdad que hay una diversidad de problemas y de soluciones y lo importante es generar el máximo impacto, ¿no? O sea que muy bien. Isabel, en vuestro caso. Pues en nuestro caso, y un poco, pues como hablábamos, movilidad corporativa, las dos líneas, los viajes de negocio y los desplazamientos al trabajo. Y lo que vemos es que en los últimos años los modelos de trabajo han ido evolucionando a raíz de la pandemia. Ahora quizás estamos un poco, ¿no?, la vuelta atrás, pero no, yo creo que no hemos vuelto al mismo sitio donde estamos. La movilidad, la forma de desplazarse las empresas, tanto en el día a día como en los viajes de empresa, ha cambiado. También ha cambiado el cómo nos movemos en las ciudades. Antes, transporte público, tu coche privado o coche de empresa, y esto es lo que había. Ahora en las ciudades vemos infinidad de otras formas y soluciones tecnológicas que las soportan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? La regulación está cambiando. Zona de bajas emisiones, la ley de movilidad sostenible, pues va habiendo una evolución. Las empresas están evolucionando también. Cada vez hay un mayor compromiso con la sostenibilidad, hay pues concienciación de que hay que hacer cambios y unas leyes que te van marcando un camino que influye muchas veces más que la concienciación. Pero bueno.
Pero ¿qué es lo que no ha cambiado? Pues no ha cambiado la fiscalidad y entro totalmente en línea con Eva. Seguimos con la fiscalidad es la misma que cuando había un transporte público, coche privado y ya está. Entonces, lo que no tiene sentido es que un eje permanezca rígido en una realidad que ya no es la misma en la que se creó. Entonces, esto es una pieza que tiene que moverse para que el resto se sigan moviendo. Y yo creo que es donde tenemos que hacer hincapié. Las cosas tienen que cambiar, todas evolucionar, pero no se puede quedar la fiscalidad detrás. Efectivamente, que empecemos a tener esa visión de soluciones de movilidad y que, igual que el transporte público ya está considerado en este sentido, demos esa ventaja a aquellos donde el transporte público todavía no es una solución, ¿no? Y que tienen derecho a optar a estas soluciones. Y que se incorporen pues, realidades que ya vemos en las ciudades, ¿no? O sea, y que seguiremos viendo. Y que seguiremos cada vez más creciendo. Y que se irán incorporando a las que conocemos y las que todavía están por llegar, pero al menos empecemos ya con las que tenemos, que no son nuevas, que es que estas soluciones, muchas de ellas cada vez se van haciendo más conocidas, la tecnología va mejorando, pero no han aparecido hace 1, 2 ni 5 años. Es que llevan mucho más tiempo en las ciudades y la fiscalidad no se está moviendo. Es interesante, insisto, y no porque la estemos organizando nosotros, pero es que efectivamente es que los planes de movilidad al trabajo van a ser esa herramienta de descarbonización, porque fundamentalmente uno de los mayores motivos por los que nos movemos es para ir a trabajar. Y se habla de la ayuda al vehículo eléctrico, la ayuda al hidrógeno, la ayuda al biogás, la ayuda a muchas cosas. Y antes había unas ayudas para los planes de movilidad al trabajo que muchas empresas aprovecharon y que son probablemente aquellas que todavía tienen planes. Si somos conscientes de que la movilidad es ese reto que tenemos que afrontar, aprovechemos estas soluciones que hoy en día ya nos están planteando, que ya se están haciendo en otros países y repliquémoslas, ¿no? Porque se está haciendo en otros países, Lorenzo, ¿qué es lo que vosotros estáis viendo? Sí, se está haciendo de manera lenta o rápida, no sé, en varios países diferentes, pero se está haciendo. Sí. Retos, si puedo volver a tu pregunta, Mai, desde el punto de vista de un consultor, ¿no? Alguien que está en el medio de empresas, gobiernos, ONGs. La institucionalidad es algo que no ha evolucionado. La fiscalidad, estoy de acuerdo, pero también las instituciones se han quedado con sus estructuras históricas y no ayuda a tomar decisiones donde tenemos que ir. También en las empresas. ¿Quién es el referente de la movilidad sostenible en una gran empresa española, europea hoy? Difícil a veces contestar, ¿no? Esta pregunta. Marketing, recursos humanos, sostenibilidad. Entonces, quizás un poco de claridad y responsabilidad en los gobiernos públicos y en las empresas ayudaría mucho la transición. Y un reto personal y de nuestra empresa también es dar el buen ejemplo. Porque no vale la pena ser un consultor que da muchas ideas en temas de sostenibilidad si no aplicas nada en tu propia casa. Y este es un tema muy importante que estamos tratando de abordar con planes de movilidad de Ricardo también, y el alcance 3, que es todo lo que son nuestros proveedores, la cadena del suministro, que tiene que descarbonizarse para que nuestra acción de agentes del cambio sea creíble. Muy bien. Tenemos ya veis, 5 minutos, 6 como mucho. Un mensaje, yo creo que más o menos los mensajes están quedando claros, pero por reforzar, un mensaje que os gustaría transmitir y que, sabiendo que estamos en redes sociales a todos, seguro que alguien retuitea. Íñigo, por tu... Bueno, yo haría un mensaje doble, ¿Sí? Por una parte para las empresas y otro pues para la administración pública. Para las empresas, medir de manera realista y meticulosa los impactos de los hábitos de movilidad de sus empleados y actuar en consecuencia. Y para las administraciones públicas pues son necesarias pues, reducciones fiscales, como por ejemplo pues, un IVA reducido para vehículos como pueden ser las bicicletas eléctricas o bicicletas de carga, que sabemos que son un vehículo que puede sustituir a los vehículos tradicionales a motor en las ciudades en muchas ocasiones. Pero también las ayudas a las que hacíamos referencia antes para la creación y desarrollo de planes de movilidad al trabajo o incluso ayudas al transporte público para empleados y este tipo de apoyos que son tan necesarios y que sabemos tienen impacto. Totalmente de acuerdo, ¿no? Medir y además todo lo que sea facilitar ese cambio y que la administración sea también ejemplo de ello, ¿no? Porque muchas veces esos planes de movilidad, insisto, que son obligatorios para los municipios y que las empresas tendrían que incluso coordinarse con esos municipios, no existen. Eva,
en vuestro caso, ese mensaje final con el que os gustaría... Bueno, nuestro mensaje viene a ser un poco el recordatorio de que el plan de movilidad es una gran herramienta para las empresas, pero no deja de ser una herramienta, pero no el objetivo final, ¿no? El objetivo final es implantar soluciones de movilidad que ayuden a reducir la huella de carbono, ¿no? Entonces, el incentivar los planes de movilidad es súper importante, pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que incentivar o por lo menos evitar que hayan barreras para que se puedan implantar estas soluciones, ¿no? Y ahí, evidentemente, el tema de fiscalidad a nosotros nos parece clave, probablemente no es el único, pero hay que ir atacando esas barreras. Pero aprovecho porque efectivamente, ¿no? Al final, una cosa es que la legislación obligue a los planes de movilidad, que el plan de movilidad no deja de ser al final un documento, insisto, que se va a tener que compartir y va a ser pues quizás esa prueba de algodón que diga qué es lo que hay detrás de una empresa y hable mucho de esa empresa, pero no deja de ser un documento que tiene que ir acompañado de unas medidas y de unos impactos que tiene que generar, porque si no será un documento vacío. Y de ahí el que hayamos creado desde Empresas por la Movilidad Sostenible los planes de movilidad avalados por EMS, que busca que no solo ese documento realmente tenga una medición, un diagnóstico y un impacto, sino unas soluciones añadidas que sabemos ya que generan esos impactos, ¿no? El no hacer por hacer, el hacer buscando el generar ese impacto que todos necesitamos. Pues yo un poco en línea con lo que has dicho, ¿no? Creo que es importante que todas las empresas pues empecemos a entrar en este tema. Es cierto que hay muchas barreras, pero de alguna forma tenemos que, es decir, no esperar a que todo el camino esté despejado para ponernos a hacer, ¿no? Y nos escudamos a lo mejor, bueno, es que la fiscalidad todavía, es que la institucionalidad, es que, ¿no? Empecemos y a medida que vamos empezando vamos detectando esas barreras y tienes ejemplos cada vez más claros, tienes casos concretos que puedes poner delante de la administración a la hora de la fiscalidad, a la hora de la regulación, a la hora de lo que sea necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es importante este empuje. Herramientas va viendo cada vez más, tanto consultoras que van ayudando, diferentes soluciones o empresas que vamos ofreciendo herramientas. Pongámonos manos a la obra, no nos escudemos o no nos pongamos detrás de excusas y empecemos a lanzar esos planes y con hechos vayamos pidiendo cambios al resto de las instituciones. Por eso el tener aquí a Decathlon, que insisto, quien no lo conozca todavía, que entre a ver todo lo que están haciendo, porque Íñigo hoy no le he dejado tiempo, pero tienen una lista de acciones y de resultados y datos que están acompañando a esas acciones que son inspiradoras para el resto. Pero efectivamente, probablemente tenían las mismas barreras de las que estamos hablando todos, totalmente, pero no quita de que también es una oportunidad de realmente posicionarse como una organización que apuesta por la sostenibilidad. Lorenzo. Me han quitado todas las ideas. Estoy muy contento. He escuchado temas de implantación, coordinación, ¿sí? Medir. Es lo que iba a comentar. Entonces me quedo con algo un poco ajeno hasta ahora en la discusión, pero es el talento. Que necesitamos hacer algo nuevo, algo que no se ha hecho antes. Y coordinar, medir, implantar necesita ideas nuevas y yo diría también personas nuevas que vengan de otros sectores, que salgan de la universidad y que aporten talentos e ideas nuevas a la transición ecológica y energética que requiere muchas ideas innovadoras. No podemos seguir haciendo las cosas como estábamos haciéndolas, hay que co-crear además, no crear, co-crear, ¿no? Al final, el juntar empresas, juntar soluciones, juntar asesores, consultores, juntar a la administración que va a jugar ese papel clave. Juntar es co-crear al fin y al cabo y hay que hacer las cosas de forma distinta para obtener resultados distintos, ¿no? Que ya dijo alguien otra vez. Pues yo creo que hemos llegado ya a los 45 minutos y me equivoco, me lo dices, Elizabeth, no sé si hemos cumplido tiempos. Sí, estamos en la recta final, nada, nos quedan 2 minutos. Lo esencial para desgranar algunos de los aspectos clave que habéis ido trasladando. Yo creo que el más importante que habéis repetido cada uno de vosotros es el tema de la fiscalidad, es el principal problema y la principal solución, así lo planteabais vosotros, ¿no? Que parte de esa nómina se reciba en especie y de esa manera pues que las empresas no tengan un coste mayor, pero que nosotros tengamos
como trabajadores un beneficio más amplio. De esta manera decíais vosotros que podría ayudar a una movilidad más sostenible, ¿no? Entre comunidades, por ejemplo, la retribución flexible no la podemos aplicar. Si, por ejemplo, yo cuando cojo el AVE, ¿no? Quiero venir de Madrid a Barcelona, no puedo aplicármelo como una retribución flexible, ¿no? En este caso. Transporte público sí que entraría. Claro, pero más allá de eso, ¿no? Claro, pero si es fuera, ¿no? De tu horario de trabajo o Eso. tal, esto ya no. Pero eso nos ayudaría mucho, ya que es un desplazamiento que tenemos que hacer, ¿no? A que sea pues, algo más sostenible. Me ha gustado mucho el último concepto que lanzabais desde Ricardo, decías el talento. Es muy importante que haya nuevas ideas. Creo que la tecnología, pues lo estamos hablando estos días, es puntera, estamos poniendo encima de la mesa muchísimos planes, pero quizá pues hay que seguir ahondando en esas nuevas ideas que nos dejen, ¿no? Quizá verlo de otra manera con más facilidad. Hay empresas como Decathlon, vosotros que estáis haciendo muchísimas cosas en cuanto a las mejoras también para que los empleados, cuando tengan que venir a trabajar, que a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Hemos hablado durante toda la jornada de las ciudades, de cómo nos movemos en las ciudades, pero ¿y cómo vamos a trabajar, ¿no? La empresa como matriz de todo eso, la preocupación que tiene y lo que nos habéis trasladado. Decías, Íñigo, un dato importante, el 75% de los trabajadores optan por medios de transporte sostenible. En los entornos urbanos. En los entornos urbanos. Tiendas en centro de ciudad, que es diferente que en las tiendas de periferia, y esto se extrapola a otro tipo de negocios o entornos. Y luego, pues que combinamos con la multimodalidad. Hablabas de soluciones quirúrgicas también para conseguir todas estas herramientas. Bueno, más o menos he ido apuntando esto, pero creo que la pieza clave es esa, abordar la fiscalidad. El principal problema sería ese, no tener diferencias entre países como, por ejemplo, España y Portugal. Así que esa sería una de las soluciones que nos han planteado hoy en esta mesa de debate que ha moderado May López. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros también por acompañarnos y aportarnos vuestra visión, vuestras nuevas ideas y traer el talento también aquí al Biniu. De esta manera nosotros concluimos esta segunda jornada desde el plató de Mobility del que nos despedimos. Mañana arrancamos aquí, pero hablando de real estate, arrancamos, esta sesión será de PropTech en concreto, así que ya saben, aquí en Biniu tenemos más de 150 horas de sesiones, de debates, de paneles, donde les esperamos para que también aquí puedan hacer networking y, como decimos, transformar esa nueva economía. Gracias y hasta mañana. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país.
Una xarxa capil·lar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.